Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Circle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 16. Suma Caridad, Presbiterio del Restablecimiento, 2552 EC. La era de la reclamación. Zorresken, el profeta de la claridad, apenas si advertía los vapores herbáceos que saturaban la cálida niebla que lo envolvía en el presbiterio del restablecimiento. La sala semiesférica estaba ubicada en el interior de una torre majestuosa en el centro de la ciudad sagrada. Esperaba a alguien, y lo ponía nervioso encontrarse con él aquí. A los Sangelis, por lo general, no se los encontraba nunca cerca de un centro de sanación Sansyugum, y desde luego no en su interior. No era visto con buenos ojos por ninguna de las dos especies. Y las hierbas no formaban parte de la biología Sangheili. El que fuera un lugar de reunión tan improbable significaba que pocos sospecharían que compartía información con un Sangheili allí. Thor se había asegurado de reservar para sí la relativamente pequeña estancia. Todas las hierbas vaporizadas aquí eran ungüentos delicados para la piel y los tejidos pulmonares de los Sansyums. Nada narcótico, aunque él casi había deseado tomar alguno de esos. Tal vez era insensato fijar un encuentro con Torik Clemme aquí, con la posibilidad de que el profeta de la devoción exquisita tuviera conocimiento de la reunión. Zo entornó los ojos para mirar con atención a través de la niebla azul y verde en dirección a la entrada, tosiendo ligeramente mientras aguardaba. Llevaba una túnica liviana y bajo ella un cinturón antigravedad, y fijada al cinturón había una pistola de plasma. Cuando la puerta se abrió, de modo un tanto repentino, Zo estuvo a punto de sacar el arma. Pero era Torik, que llegaba solo y cerraba con cuidado la puerta a su espalda. El fornido comandante Sangheili se abrió paso entre la neblina en dirección a Zo, con los brazos extendidos como si los sanadores vapores fueran algo sólido que había que apartar. Tosió y parpadeó, chasqueando las mandíbulas para expresar disgusto. Eminencia, profeta de la claridad, usted me llamó y he obedecido, pero me pregunto, con todo lo que ha sucedido, si es sensato. Venga, dijo Zo, si alguien se acerca. Usted simplemente entró para comprobar que me encontraba bien, que yo le pedí que se pasara. Estamos en guerra, y los frentes de batalla nunca han estado tan cerca de suma caridad. Claridad inhaló profundamente los vapores, fijó los ojos en Torik y luego prosiguió, mientras estamos a solas, dejémonos de eminencias y de comandante Clemme. Somos simplemente Zo y Torik. Había estado leyendo los escritos de su antepasado, la historia no contada del primer levantamiento, Denkensgraven. Y le había llamado la atención el modo informal en que Enken había hablado con Usak Salius en su negociación privada justo antes de la destrucción del refugio. Habían transcurrido tantos siglos que gran parte del relato de Enken, célebre por haber traído a las muy necesarias doncellas a suma caridad desde Hanjurkuom y de ese modo asegurado la saludable reproducción de los Sansyums, estaba mancillado por la incertidumbre. Algunos informes habían sufrido daños y mucho de lo que ahí se decía podría con facilidad haber sido embellecido por la licencia poética. Todo podría ser un mito y nada más. Pero historiadores más sensatos como Zorresken sabían que mucho del relato era cierto. Zo poseía una firme confirmación de ello, ya que fue él quien había descubierto los escritos de Enken colocados en un arcón protegido de daños medioambientales escondido en las cámaras de almacenamiento de la familia en suma caridad, escritos importantes perdidos durante todos aquellos polvorientos milenios. Había reflexiones de Enken que podrían ser consideradas heréticas, de modo que Zo había hecho un gran esfuerzo para mantenerlos en secreto. Hasta donde sabía, era el único conocedor de su extensa y explosiva revelación. Y es como Zo Torik que le digo, siguió explicando claridad, que el sumo profeta de la verdad ha estado, como debería decirlo, ha estado afilando sus cuchillos. Uno de esos cuchillos es el profeta de la devoción exquisita, por quien estoy ahora prácticamente esclavizado. Y ahora temo que con la muerte de Pesar, verdad esté preparado para efectuar su jugada. En la garganta de Torik resonó un gruñido. ¿Qué clase de jugada? Es como temía, pero será más pronto de lo que suponía. Planea hacer a un lado a los élites, empezando con la Guardia de Honor, que será reemplazada en su totalidad por los Brutes. Tomará el control de las fuerzas armadas del Covenant a través de los Giralanaes, con Tartarus a su cabeza, y los élites quedarán subordinados a los Brutes. Por un momento, el asombro dejó mudo a Torik. ¿Cómo lo ha mantenido tan callado? Los Giralanaes no sirven para guardar secretos. Rebosan hostilidad y hablan con franqueza de su odio hacia los élites. Pero, ¿cómo podrían los jerarcas apoyar una medida así contra los Sanghelis? No hay duda de que el Covenant se vendría abajo. Verdad está culpando a la Guardia de Pesar de la muerte del sumo profeta, y a los élites les habían asignado la tarea de protegerlo. El que no pudieran hacerlo le ha costado al Covenant un jerarca. El Consejo Supremo no se lo está tomando muy bien, ni tampoco se tomaron bien la catástrofe acaecida en Alpha Halo, de la que, como sabe, se responsabilizó a los Sanghelis. Y no creo que a los élites del Consejo los vayan a escuchar, en el caso de que alcen sus voces para discrepar. Eso es solo una conjetura. Estoy seguro, sin embargo,
sobre la guardia de honor y una degradación general de los Sangelis. Devoción exquisita me lo contó personalmente. ¿Los élites del Consejo Supremo silenciados? Tal cosa no tendría precedentes. Y esta idea de apartar a todos los élites de sus puestos, de degradarlos. Además, he reunido mucha información desde la última vez que nos vimos. Verdad ha enviado al parecer órdenes secretas a brutes estacionados alrededor de la Tierra. ¿Por qué tendría que estar dando tales órdenes desde aquí? La tarea está por debajo de su categoría. ¿Y órdenes únicamente para los Giralanaes? También ha enviado otra flota a la Tierra, lo que, de nuevo, no es una tarea digna de su elevada posición. ¿Por qué? Y según los datos que he obtenido de los archivos del interventor, ya ha hecho un pedido de envergadura al Sagrado Promisorio, el arsenal de armas que tenemos en suma calidad, pero ha mantenido el pedido en secreto incluso ahora. La orden, por lo que tengo entendido, es la producción en masa de armamento tradicional de los brutes. A mí me da la impresión de que está armando a los brutes de un modo muy peligroso. Personalmente creo que está tendiendo una trampa a su gente, e intentando conseguir el control total del Covenant. Lo que menciona es algo que los Sangelis no se van a tomar a la ligera. Soy consciente de ello, por eso pedí esta reunión. Lo que quiero decir es que si verdad lleva a cabo tal acción, ello conducirá sin duda alguna a la guerra. A una guerra civil. Sospecho que tal vez reciba con los brazos abiertos una guerra civil con los élites. Podría eliminarlos rápidamente y consolidar su poderío con los brutes. Esto valida mi propia información. Verdad dio órdenes de atacar el templo antes de que se conociera la noticia de la muerte de Pesar. Nuestras naves dispararon sobre el anillo sagrado después de que el demonio se aproximara. Pero los guardias de honor del interior del templo apenas tuvieron una oportunidad de defender a Pesar. Y ya estaba marcado, y toda ayuda que se le pudiera haber prestado fue vedada. Lo he confirmado. Mi tío se enteró por un capitán de uno de los Phantoms. Es cierto que Verdad retiró los refuerzos. De modo que es cierto. Sospechaba ahora que Verdad tenía muy poco interés en compartir el poder con los otros jerarcas. Se preguntó hasta dónde llegaría este antes de la activación del Halo y el inicio del gran viaje. ¿Atacaría incluso al sumo profeta de la piedad? Esto es una locura. El Consejo Supremo no lo tolerará. Escúcheme, Torik, no informe absolutamente a nadie sobre esto. Ponga Sangelis concretos en los puestos adecuados, aquellos capaces de mantener las mandíbulas cerradas. No vaya a ser que su gente pierda la ventaja de la sorpresa si la noticia les llega a los jerarcas. Comprenda que ya no pueden seguir confiando en el sumo profeta de la verdad. Y guárdese del profeta de la devoción exquisita. Las cosas van a ir deprisa. Torik soltó un resoplido. El sumo profeta de la verdad, el profeta de la devoción exquisita. Estos títulos que se otorgan son una vergüenza para el Covenant. No son leales al mandamiento. Existe, desde luego, otro factor que lo complica. El Flood, la alarmante y horripilante emanación de antiguas criaturas parásitas liberadas de modo accidental de las cámaras acorazadas de contención del primer anillo sagrado, Alpha Halo. Los seres se habían expandido con rapidez, infectando a todos los que estaban a su alcance e incorporando toda vida pensante con la que tropezaban. Los Flood parecían carecer de inteligencia como individuos, sin embargo estaban guiados por alguna inteligencia misteriosa y global. Se supuso que el Flood había quedado destruido totalmente cuando el demonio hizo pedazos Alpha Halo, pero informes recientes de la superficie de Delta Halo indicaban que el parásito ya había sido liberado de su contenedor antes de la llegada de las fuerzas de Pesar. En la actualidad provocaba estragos en la superficie y había complicado todos los esfuerzos para hacerse con la llave de activación de Delta Halo, el legendario icono sagrado. Torik se rascó una mandíbula, perplejo. El Flood. Esos parásitos fueron decontenidos durante un tiempo. El Flood es un gran problema. Al menos ahora, y Verdad lo sabe. Esa cosa podría ayudarlo si tiene intención de reemplazar a los élites, incluso a riesgo de una guerra civil. No hay duda de que lo utilizará para sacar partido de algún modo. Torik esperó antes de volver a tomar aire mientras el oscuro peso de la comprensión se afianzaba en su interior. Luego preguntó por fin: debo saberlo, ¿tiene usted sus propias intenciones ocultas al contarme todo esto? ¿Es que no ha aprendido a confiar en mí? De todos los Sansyums que he conocido jamás, usted fue el único que se molestó en conocer a mi gente más allá de lo que era necesario para los propósitos del Covenant. Usted nos ve como somos, como un pueblo, como almas. Eso es lo que yo creo. Pero hablar de todo esto sin duda debe de significar un gran riesgo para usted. ¿Por qué corre ese peligro? La pregunta desconcertó a Zo. No se le había ocurrido cuestionar sus propios motivos. Supuso que, hasta cierto punto, su ambición también tenía algo que ver en esto. Sí, como sospechaba, el sumo profeta de la verdad iba a manipular a los Giralanaes para hacerse con el control del Covenant. Entonces Zo podría tener una influencia recíproca sobre los élites. ¿Quién sabía qué podría conducir eso si los élites triunfaban? Pero puede que, más que otra cosa, el que corriera este riesgo tenía que ver con la repugnancia interna que le producían las intrigas de Verdad y, por supuesto, Tartarus. En privado, el profeta de la claridad había empezado a cuestionarse el gran viaje.
si bien había aprendido desde hacía mucho a fingir que era un fanático. Lo cierto era que respetaba a los Forerunners y sus sorprendentes reliquias, pero no ayudaba mucho a su fe el que viera tanta traición llevada a cabo por aquellos que se llamaban a sí mismos sumos profetas, aquellos que tenían la tarea de proteger aquel conocimiento antiguo y excepcional. Si verdad era capaz de tales intrigas bajo la luz misma de un anillo sagrado, entonces, ¿qué partes del propio origen del Covenant podrían ser también falsas? Pero el Covenant y suma caridad era todo lo que había conocido jamás. Era todo lo que cualquiera de sus miembros había conocido jamás. Y le parecía que verdad los estaba poniendo a todos en grave peligro. Con o sin la consumación del gran viaje, si la guerra tomaba fuerza, ¿sería posible siquiera llevar a cabo algo así? Turik dijo por fin me estoy arriesgando al contarle todo esto porque no creo que los Sansyums puedan sobrevivir mucho tiempo sin su gente. Ninguno de nosotros puede sobrevivir al Flood y a los humanos si no existe unidad. Que así sea. Algunos de nosotros estaremos alerta, y tomaremos medidas para prevenir cualquier contingencia, como aconseja. Delta Halo, Sala de Control. 2552 EC. La era de la reclamación. Al abandonar el ascensor gravitacional del Phantom junto con los demás, Turik alzó la vista, sobrecogido, para contemplar la cámara de la consagración. El inmenso centro de control de Delta Halo propiamente era más parecido a un templo, al menos en apariencia, que a un módulo utilizado para controlar un mecanismo. Paredes ornamentadas de una aleación de color gris plateado convergían en una cúpula con una configuración elaborada desde la que surgía una torre, el punto focal de las energías que activarían el halo, iniciando la purificación que abriría el portal al gran viaje. Ya se había sentido atónito varias veces en esta visita al anillo sagrado. Primero, cuando llegaba en el crucero, Turik había visto el propio halo, o una parte de él, desde el espacio. Parecía imposible poder contemplar todo el anillo sagrado a simple vista. Su inmenso tamaño, que se mantenía en órbita alrededor de un gigante gaseoso azul, un círculo perfecto. Y en el interior de su aro, la superficie de un mundo. Sin duda ningún mortal corriente podría haber creado algo así. Él nunca había sido, interiormente, un Sangheili especialmente piadoso, pero el simple hecho de contemplar el halo en la portilla provocó en Turik un escalofrío de religioso asombro. A medida que se aproximaban, pudo distinguir las nubes en forma de filamentos y pinceladas más amplias de color blanco por encima de la superficie sólida del interior del anillo. Las veteadas nubes se abrían en algunos lugares para dejar ver agua, construcciones, colinas y valles, la obra de los dioses. Pasmoso. Luego había sido llamado a desempeñar la función que lo había llevado ahí como guardián del alto consejero Torgran Samee. No era normal que a una élite de su categoría le encargaran la protección de un alto consejero. Por traición era un papel reservado a los guardias de honor. Pero los Hiralanaes se habían convertido ahora en guardias de honor, y estos élites preferían no emplearlos. Todo aquello era cualquier cosa menos normal, ya que la original guardia de honor Sangheili ya no existía. Desde su preocupante conversación con nubes de mal agüero habían ido congregándose, citando la muerte de Pesar y el colosal fracaso experimentado en el primer anillo sagrado como prueba. Los sumos profetas de la verdad y la piedad traspasaron el papel de guardias de honor a los Hiralanaes, una medida unilateral que no tenía la aprobación del Consejo. En respuesta, algunos Sangheilis que pertenecían al Consejo Supremo amenazaron con dimitir, mientras que otros consideraron conveniente dirigirse al anillo y preparar la cámara de la consagración para el icono sagrado. Aún así, existía el peligro de que el sumo profeta de la verdad pudiera efectuar la jugada definitiva que había previsto, con una guerra civil a punto de estallar en cualquier momento. Y luego estaba el Flood. Turik había contemplado en un visualizador a control remoto cómo habían encontrado al Flood en la zona de cuarentena, el vasto y gélido territorio entre las sólidas paredes de contención del anillo y la envoltura protectora central del icono sagrado, una ubicación en este halo que el Covenant había designado como el depósito del destino. El icono era la llave para activar el halo. Sin él, el anillo no podía lograr el propósito para el que fue diseñado. Apenas unas horas antes, los jerarcas habían enviado a un pequeño equipo para recuperarlo, pero no se habían recibido informes desde entonces. Perecieron en medio de la ferocidad arrolladora del Flood. Turik sabía que una vez que se pusiera en marcha el icono sagrado, activando el halo en la sala de control, todo lo que era impuro en el mundo sería incinerado, lo que sin duda incluiría al parásito, y los fieles creyentes del Covenant serían transportados al reino de los divino. Este acto mismo podría prevenir la guerra potencial que se avecinaba, sobre la que le había advertido. Por un momento, Turik se preguntó qué significaba, fieles creyentes del Covenant. En aquellos momentos, caminando a grandes zancadas justo detrás de Torgran Samee, quien ataviado con armadura de gala y un yelmo imponente encabezaba una columna de altos consejeros Sangheilis y un puñado de otros élites que en el pasado habían servido como guardias de honor, que ascendía hacia la cámara de la consagración. Turik sintió un arrebato de vergüenza al pensar en sus propias dudas. Y, sí, todavía lo preocupaban. ¿No era esta creación imposible, el halo,
prueba de la realidad del gran viaje. Eso era en lo que insistían los profetas. Desfilaron por un puente que describía un arco sobre una gran masa de agua cerca de una serie de desfiladeros. El centro de control se alzaba sobre un único parapeto gigante, con grandes puertas que daban a un pasillo estrecho, a una antecámara y, finalmente, a la cámara central de la sala de control, donde más estructuras con forma de puente convergían sobre el tablero de mandos. Allí se situaría el cono sagrado, activando el halo, y el gran viaje daría comienzo por fin. Thorgran Same paseó la mirada a su alrededor, perplejo. ¿Dónde están los Sansjums, Torik? Refunfuñó. Tendrían que estar aquí al mismo tiempo que nosotros para la ceremonia de activación. Torik había estado haciendo la misma pregunta. Había pensado que usted podría saberlo. Son los Sansjums los que tienen la llave, el icono sagrado. Afirmaron que Tartarus lo obtuvo, y que los otros que entraron con él cayeron víctimas del flood. Puede que algo los haya retrasado. Aguardaremos. Al fin y al cabo, hemos aguardado siglos, como pueblo, para este momento. Aguardaron un buen rato más, murmurando, dirigiendo furtivas miradas reverentes al panel de control. Durante todo ese tiempo, Torik no dejó de preguntarse si el cosquilleo que sentía en el cogote no sería consecuencia de la mirada de los dioses. No estarían aquí, aunque fuera de un modo invisible, observando. Por fin oyeron el estruendoso sonido de botas que se acercaban. Mira, ahí están los Giralanaes, dijo Thor señalando el gran número de tropas brutes que cruzaban hasta allí por otro puente periférico. A Torik aquello no le gustó en absoluto. Los brutes parecían llevar un exceso de armamento para la ocasión. Hay muchos. ¿Por qué? ¿Y dónde están los consejeros Sansjums? Su voz se fue apagando a medida que observaba que algunos de los Giralanaes iban fuertemente armados con voluminosos artefactos balísticos propios de los suyos. Unas armas que solo había visto en raras ocasiones anteriormente. ¿Podrían ser las armas de las que hablaba Fo? ¿Las que el sumo profeta de la verdad había encargado en secreto? Los brutes estaban liderados por un íntimo camarada de Tartarus, un capitán llamado Melchus. El fornido segundo al mando del caudillo, cuyo pelaje era castaño, sostenía un imponente martillo gravitatorio algo más pequeño que el puño de Ruth, aunque posiblemente igual de amenazador. Y no se veía ningún Sansjum por ninguna parte. Allí no estaban ni el sumo profeta de la piedad ni el sumo profeta de la verdad. Nos deben de estar traicionando, dijo Torik entre dientes. Tonterías, farfulló Thor. No se les pasaría por la cabeza algo así. Los profetas deben de... Pero entonces Melchus rugió y cargó contra los consejeros élites. Los otros Giralanaes que lo acompañaban tomaron su rugido como una señal y se abalanzaron hacia el frente al unísono, convergiendo sobre los Sangelis, que estaban en inferioridad de condiciones. La batalla llegó enseguida a su punto más álgido. Los dos grupos intercambiaron disparos en terreno abierto antes de chocar violentamente en el centro del puente, con los Giralanaes abrasando, aplastando con ondas expansivas, matando antes de que los consejeros pudieran alcanzarlos con sus espadas de energía. Los otros élites solo conseguían causar daños menores con sus rifles de plasma y aguijoneadores, mientras que las carabinas de doble cuchilla de los brutes disparaban aguillones que penetraban los escudos de energía de los Sangelis y se hundían en la carne que quedaba al descubierto. Los brutes disponían del elemento sorpresa, y obligaban a los élites a retroceder contra el mecanismo situado cerca de una caída en vertical al suelo de la sala de control, muy por debajo de ellos. Los Sangelis habían venido aquí en una misión espiritual y no estaban preparados para este giro de los acontecimientos. Sin nadie que los cubriese ni tener un lugar a donde huir, Melchus alcanzó a dos valientes élites que se lanzaron a su encuentro disparando proyectiles en forma de cristalinos aguillones rosas que rebotaban en la gruesa coraza del brut. Melchus descargó el poderoso martillo gravitacional sobre uno de los guardias, convirtiéndolo en una masa de carne y huesos reventados. El otro fue derribado por el impacto del arma sobre la pasarela, y la onda gravitatoria lo lanzó fuera del puente. Otro élite atacó a Melchus con una espada de energía, blandiéndola con ferocidad. El capitán Giralanae esquivó la hoja con una velocidad sorprendente para alguien tan corpulento y estrelló el martillo en el estómago del atacante, arrojando el cuerpo destrozado por los aires. El guardia ya estaba muerto antes de golpear el suelo. «Colóquese detrás de mí, tío», gritó Torik. Echó a correr hacia Melchus, con la esperanza de que si podía acabar con el capitán Brut entonces los Giralanaes, al carecer de líder, podrían desconcertarse lo suficiente para facilitar a los consejeros Sangelis una ruta de escape, y tal vez una muy necesaria ventaja. Si podía acercarse lo suficiente e introducirle el rifle en la boca al Brut, podría conseguirlo. Melchus aullaba de regocijo y ansias de sangre mientras acababa con otro guarda Sangeli que había caído, herido, bajo una andanada de aguillones. El Giralanae hizo pedazos al guardia mientras en el aire resonaban gritos de dolor y de furia, y los chisporroteos y chasquidos de las armas y el eco retumbante de los martillos de combate. Loco de rabia, Torik oyó gritar: «Melchus, enfréntate a mí y muere,
Traidor. Estaba casi encima del capitán Giralanae y colocó el rifle en posición a la vez que Melchus empezaba a volverse hacia él. Pero casi como si apartara de un manotazo un diminuto insecto molesto, Melchus blandió el martillo para golpear con fuerza el rifle de plasma y este se hizo añicos como si fuera de delicado cristal en las manos de Hectoric. La destrozada arma estalló en una creciente burbuja de plasma azul que derribó a Hectoric hacia atrás, haciéndolo resbalar sobre la lisa superficie del puente hasta que lo frenó la barandilla. Aturdido, el Sangheili buscó a tientas otra arma. Su mano se cerró sobre la empuñadura de una espada de energía caída en el suelo. Luego vio otra, todavía en la mano de un élite muerto. Se puso en pie aturdido y agarró también esa, activando las dos, una espada de plasma en cada mano. Las traslúcidas hojas de un blanco azulado cobraron vida con un chisporroteo, cargados con electrones que fluían a través de corrientes modeladas magnéticamente de plasma hipercalentado que se estrechaban hasta convertirse en dos afilados bordes. Hectoric miró a su alrededor y vio que casi todos los altos consejeros estaban muertos, muchos de ellos despedazados, aplastados hasta resultar irreconocibles. Algunos de los élites heridos todavía estaban siendo tiroteados por los rabiosos Giralanaes. Otros élites eran arrojados sumariamente desde la pasarela elevada al lejano suelo situado mucho más abajo. Los Sangheilis habían combatido con bravura y aproximadamente solo la mitad de los brutes seguía con vida. Pero el rumbo que tomaba la pelea era evidente. ¿Por qué no trajimos más protección? ¿Y dónde está mi tío? Torgran Same, gritó Hectoric. Torg. Entonces el humo procedente de la carne quemada se alejó flotando y lo vio. Melchus estaba de pie junto a su tío desarmado. El capitán Brut aplastaba la garganta de Torgran Same bajo una enorme bota de 2 dedos que parecían pezuñas. Y Melchus se reía a carcajadas mientras el tío de Hectoric emitía un gorgoteo y moría. Traidor, chilló Hectoric, abalanzándose sobre Melchus. Monstruo. En esta ocasión sí que consiguió acercarse lo suficiente para acuchillar al capitán con ambas espadas. Las corazas del hombro del Brut lo salvaron en parte, pero el Sangheili consiguió herir las costillas de su adversario, acuchillando hasta el hueso y haciéndolo rugir de dolor. La herida humeó, y un chorro de la sangre del Giralanae circuló por la hoja. Mientras el único otro guardia Sangheili superviviente atacaba a Melchus desde el otro lado, distrayéndolo con un speaker que había conseguido. Melchus, que no estaba ni mucho menos herido de muerte, se apartó de un salto de la espada de energía y descargó su martillo sobre el otro élite, al que tenía más cerca. El guardia Sangheili quedó hecho pedazos. Exasperado hasta lo indecible, Hectoric atacó con furia, con ambas armas centelleando, una tras otra asestando tajos a Melchus. El capitán Brut bloqueó con suma habilidad los mandobles con el mango de su martillo mientras gruñía: morirás como los otros, alfeñique. Las espadas de energía escupían chispas mientras Hectoric golpeaba una y otra vez, buscando una oportunidad. Melchus saltó hacia atrás, intentando conseguir espacio para balancear el martillo. Hectoric se preparó para arremeter contra él, pero Melchus fue más veloz de lo que el otro esperaba. Balanceó el enorme martillo a una velocidad endiablada y Hectoric apenas consiguió agacharse para esquivarlo, evitando por una décima de segundo que le desintegrara la cabeza en una nube de carne y huesos vaporizados. Hectoric se arrojó a un lado, acuchillando el tobillo del Brut, haciendo que brotara sangre pero sin poder cortar profundamente debido a la gota que cubría el pie del Giralanae. Tu muerte se aproxima. Suplica misericordia a los seres supremos, gritó a voz en cuello Melchus, abalanzándose sobre Hectoric. Este efectuó una finta y dejó que el otro pasara por su lado, acuchillándolo cuando pasó como una exhalación. Volvió a herirlo, haciendo esta vez un tajo más profundo en el costado del Giralanae. Melchus rugió de dolor y rabia y se volvió en redondo. Hectoric se preparó para volver a intentar aquella táctica. Como mínimo era más veloz que Melchus. El Brut alzó su martillo como si fuera a cargar, pero efectuó un rápido ajuste en él en vez de hacerlo. Con una sonrisa llena de maldad, Melchus descargó el martillo gravitatorio contra el suelo con tanta violencia que lanzó restos de la batalla por los aires. Fue como si una mano gigante invisible abofeteara a Hectoric. Se sintió girar como una peonza por los aires, impelido por una irresistible fuerza gravitatoria provocada por la onda expansiva. El interior de la sala de control giró como enloquecido y se tornó borroso. Y él siguió volando, extraordinariamente lejos. Comprendió que el golpe lo había lanzado fuera del puente, y su caída quedó finalmente amortiguada por el montón de cadáveres que tenía debajo. Hectoric permaneció ahí tumbado, herido y aturdido, y la oscuridad no tardó en envolverlo. Lo último que oyó fue la risa de Melchus. Suma caridad. Jardines colgantes. Cápsula de reflexiones estéticas. 2552 EC. La era de la reclamación. Los élites han fracasado en su tarea de proteger a los profetas. De ese modo retumbó la voz del sumo profeta de la verdad desde el sistema de megafonía. Un par de diminutos ungois, con los rostros ocultos tras sus máscaras para respirar metano, se detuvieron para escuchar sus palabras, como embelesados. Inspirado por el ejemplo de Enkenscreaven,
Forresken había estado intentando pasear por uno de los muchos jardines colgantes de la ciudad sagrada sin cinturón ni silla antigravedad. Llevaba puesto el cinturón, pero estaba sintonizado en sustentación mínima, y aunque la gravedad en suma caridad era menor de lo que se habría considerado normal en el planeta Hanjurquan del que procedían, le estaba resultando un paseo trabajoso. Resoplando, se detuvo entre dos colinas bajas cubiertas de hierba para escuchar el anuncio del sumo profeta, y sintió un escalofrío al oír la retumbante voz, a pesar del calor generado por el ejercicio. Que ningún guerrero olvide su juramento. En la fe nos mantendremos a salvo mientras hallamos el sendero. Con mi bendición, los Giralanaes lideran ahora nuestras flotas. Ellos piden su lealtad, y ustedes se la darán. Los pequeños Ungois dieron brincos de entusiasmo. Un Kirar que pasaba, que probablemente no había estado prestando mucha atención al comunicado, siguió adelante precipitadamente con gesto malhumorado. Que ningún guerrero olvide su juramento. De modo que ya ha empezado, murmuró Zo, alejándose de los Ungois que correteaban alegremente. ¿Y a dónde llegará? ¿Y ahora qué voy a hacer?, se preguntó el Sansyugum, conectando el cinturón antigravedad para dirigirse presuroso hacia la salida. Estaba claro ya que la rebelión había empezado. Noticias sobre escaramuzas en suma caridad e incluso en la superficie de Delta Halo habían llegado a oídos de claridad. Los élites habían abandonado finalmente el Covenant. Incluso se decía que algunos Galeggolos se habían puesto de su parte, aunque otros seguían fieles al Covenant. Zo sospechaba que se había puesto en marcha el cambio de la guardia y los élites habían respondido en bloque. Era tal y como lo había hablado con Getorik. Zo tenía ante él la posibilidad de elegir. Podía unirse a verdad y a devoción exquisita, o volverse abiertamente en su contra. El sumo profeta de la verdad era un jerarca y controlaba lo que quedaba del Covenant, pero él sabía cuál era la diferencia entre la reverencia al mal y la devoción noble. Verdad no estaba del lado de la nobleza. Se rumoreaba que Delta Halo sería activado en breve, pero eso era antes, cuando el Covenant no se estaba desgarrando por sus costuras. A Zo lo habían informado de que los altos consejeros élites habían viajado ahí por delante de los profetas para preparar la sala para la consagración del icono sagrado, pero según las pantallas de visualización distribuidas por Suma Caridad, Tartarus ya había recuperado el icono y lo había entregado al sumo profeta de la verdad personalmente. ¿Qué había quedado de los consejeros élites? ¿Quedaron atrapados en la carnicería de este gran cisma? Una enorme mano enfundada en un guante de metal gris descendió dolorosamente sobre el hombro de Zo. Profeta de la claridad, tronó el Giralanae. ¿Vendrá usted conmigo? Zo se dio la vuelta enojado, pero todas las palabras de rebeldía murieron en sus labios al ver a los hermanos vinculados Galeggolo de pie detrás del capitán Giralanae. Los gigantescos y corpulentos Hunters, equipados con armas y escudos enormes, no dijeron nada. Nunca necesitaban hablar. Eran todo antagonismo amenazador que se comunicaba por sí solo con suma efectividad. Estaba claro que estos eran leales al sumo profeta de la verdad, profeta de la claridad. El profeta de la devoción exquisita desea discutir ciertas cuestiones con usted de inmediato, declaró el Brut. Esto es todo lo que sé. No obstante, si no viene conmigo de buena gana, no tengo inconveniente en dejar que los Hunters lo lleven a la fuerza. Usted sabe bien cómo son, los Hunters carecen de delicadeza. Zo echó una ojeada a los Hunters. ¿Puedo coger mi silla primero? Si está cerca. Zo carraspeó. En ese caso, vayamos a ver qué puedo hacer por su santidad el profeta de la devoción exquisita. Capítulo 17. El refugio. Colonia Usana. Sección 5. 2552 EC. La era de la reclamación. Escoltados por Tirk-Sulb, el sacerdote Tupkuk y 6 protectores fuertemente armados, Baltol y Tenz caminaban uno junto al otro por el jardín de las esculturas de la plaza situada frente a la sala de las mentes divinas en el subnivel 4. Buscaban a los afectados por la enfermedad de la sangre que se agrupaban en torno a Kinsa. Tupkuk, un sangueli encorvado por la edad y plagado de los curiosos pelos que les salían a veces a los muy ancianos de distintas hendiduras del cuerpo, caminaba arrastrando los pies lentamente, con las alhajas ceremoniales tintineando desde las mandíbulas perforadas. Lucía una túnica hecha a base de fragmentos de objetos sagrados, tela brillante y piel de glebos, un pequeño animal peludo que brincaba por los niveles ecológicos. Hasta el momento, Baltol y sus acompañantes habían visto únicamente a unos cuantos peregrinos que salmodiaban en voz baja deambulando en dirección a la sala de las mentes divinas, moviéndose según el patrón sagrado entre las estatuas. El jardín de las esculturas incluía imágenes tridimensionales de los legendarios Usaxelius y Soln. A poca distancia estaban Tersa y su compañera guerrera, el Nur. Había representaciones de Sangelio sostenido en los brazos protectores de Usa. También una imagen de la figura esférica del refugio estallando en pedazos. Sus partes fraccionadas eran sostenidas en la escultura por cables invisibles. Podían verse también esculturas del hijo y el nieto de Usa, representaciones mitológicas de los dioses.
esculturas de Ernica el Desfigurador y otros despedazando a cuchilladas la representación con aspecto casi de saurio del escurridizo Salus Crolon, imágenes de guerreros populares de la sección de combate forcejeando en peleas flotantes. Llegaron al extremo opuesto del jardín de las esculturas y Baltol miró a través de la entrada abierta en la pared a un elevado corredor abovedado pintado con figuras sacadas de leyendas, donde se sentaban los peregrinos en íntima comunión con las cambiantes formas geométricas de la enorme estancia. Recitaban los nombres de cada figura tal y como se las habían transmitido los sacerdotes. ¿Qué habría pensado Usaxelius de todo esto?, se preguntó Baltol. En el interior de aquella sala, figuras translúcidas tridimensionales vibraban y en ocasiones parecían repicar y musitar sin palabras. Los informes de USA sugerían que la sala era en realidad un dispositivo para la observación y comunicación dentro del mundo escudo original. Era necesaria la voz voladora para activarla por completo, y Endurias seguía en silencio y tal vez fenecido. La sala de las mentes divinas era objeto de veneración. El nombre que había recibido se había transmitido durante generaciones. Algunos iban ahí a orar a los dioses. Tenía su propio sacerdote, como lo tenía en la sección de combate y el paraje del deceso bienaventurado. En privado, Baltol consideraba todo esto como una simple acumulación de supersticiones. Él presuponía una realidad cósmica, una mente cósmica. Lo había vislumbrado al contemplar la danza del caos estando en meditación. Pero de nada servía hablar de tales cosas. Los clanes necesitaban creer en sus dioses y sacerdotes. Incluso Usaxelius había creído, en cierta ocasión, en los dioses, en la divinidad de los Forerunners, y había creído que las reliquias de los Forerunners eran sagradas. Pero Baltol era un Sangheili con ideas propias, y creía en lo que elegía creer, al menos en privado. Públicamente, creía en todos los dioses que habían acudido a vagar por las mentes de la colonia desde la muerte de Usa. La voz voladora, Zigur, que había sido un espíritu de la naturaleza casi olvidado procedente del viejo Sangelios y del que se decía habitaba en los jardines del nivel ecológico, Morafant, que transportaba los espíritus de los difuntos desde la colonia al anillo sagrado, donde aguardarían la aparición del puente de luz que los conduciría, algún día, al paraíso original que era Sangelios. Los espíritus inferiores que animaban la maquinaria de la colonia e inspiraban al gremio de reparadores, el Sol Forerunner y su consorte, la Luna Forerunner, que gobernaban a los otros dioses. El Sol y la Luna Forerunner eran el foco principal de culto en la actualidad en el refugio. No había sido así en el caso de los antiguos Sangheilis, que habían venerado fundamentalmente los artefactos sagrados y aquellos que los habían construido. Baltol volvió la cabeza hacia Tupkuk cuando el anciano sacerdote siseó: «Mirad, ahí están vuestros profanadores», señaló con el dedo. En la esquina del jardín de las esculturas, donde la pared que albergaba la entrada a la sala de las mentes divinas formaba ángulo con la pared de la plaza, había 8 Sangheilis sentados en el suelo con las piernas cruzadas escuchando a Kinsa. Uno de los oyentes embelesados, pudo ver Baltol, era un héroe de la lucha flotante, Norcesa. ¿Has visto quién es ese, ahí a la derecha? Musitok Tenth. Sí, masculió Baltol. De lo más perturbador. Norcesa era posiblemente el héroe de la lucha flotante más adorado. El mismo Baltol había entregado a Norcesa la medalla reliquia para que la luciera durante un giro alrededor del sol. Lo había impresionado la energía e ingenio del luchador en el estadio de gravedad cero. Toda la sección de combate carecía de gravedad. 4 siglos atrás, sus nodos de gravedad artificial se habían desplomado sobre sí mismos, y la sección, por entonces en su mayor parte una zona de almacenaje, se convirtió en un caos de cajas, maquinaria y trabajadores asustados que flotaban por todas partes. Cada vez que visitaba la sección de combate, Baltol se preguntaba qué le sucedería a la colonia si la gravedad artificial fallaba en las otras secciones. ¿Cuánto tiempo sobrevivirían en gravedad cero? Muchas de las máquinas dejarían de funcionar al dejar de tener sentido sus mecanismos. La histeria y el pánico en masa serían el resultado. Y a continuación llegaría la lucha entre clanes, siempre algo a punto para estallar, y un gran derramamiento de sangre. Pero hasta el momento no habían fallado otros paneles de nodos gravitatorios, y tan solo la sección de combate carecía de gravedad. Se había convertido en un lugar donde los usanos podían ejercitar su sed de lucha sin masacrarse unos a otros. Era su zona de competición atlética. Una competición violenta, sin duda, pero por lo general la muerte no tenía lugar ahí. Cuando era un niño y más tarde de adolescente, Baltol había ido ahí, entre combates de competición programados, y practicado acrobacias en caída libre. En una ocasión se había roto del brazo izquierdo de ese modo, dañándose algunos nervios, y eso había puesto fin a sus sueños de convertirse en un héroe de la lucha flotante de competición. Su brazo había perdido parte de la sensibilidad con la lesión. «Vamos, Tupkuk, veremos qué es lo que se dice, y cuánta profanación está al caer», dijo el Kaidon. Los vigilantes cerraron filas alrededor de Baltol mientras éste se aproximaba a Kinsa y a su grupo, pero Baltol les hizo una seña para que se hicieran a un lado. Pegado a Elibak Tenth, que tenía una mano puesta sobre la envainada espada energética,
y podía oír al viejo Tukuk resoplando por detrás de él, caminando con pasos cortos mientras respiraba con dificultad. Una buena parte de los recursos médicos de la colonia se habían agotado, y no se estaban fabricando suficientes medicamentos nuevos. Era un arte que se había perdido en parte. Los ancianos sufrían las consecuencias, y los jóvenes eran demasiado pocos. La corrosión está en todas partes, decía Kinsa. Es la cólera de los dioses olvidados. Era un sangueli tosco con mandíbulas muy separadas y una frente carnosa. Tenía símbolos crípticos grabados en la piel de los brazos desnudos, y llevaba una coraza casera de piezas de metal de maquinaria vieja ensambladas entre sí. Innumerables pedazos del caparazón metálico del refugio procedentes del desensamblado flotaban alrededor de las diferentes secciones, retenidos ahí durante siglos por la gravedad. A veces, algunos pilotos de transbordadores recuperaban fragmentos pequeños y los trocaban como recuerdos de los Forerunners. La cabeza de Kinsa la cubría un yelmo viejo y abollado de color cobre. El sangueli acuchillaba el aire a derecha e izquierda con las manos para recalcar sus palabras mientras hablaba. La corrosión se propaga desde nuestras almas al interior de las paredes mismas. Los generadores de fluidos potables empiezan a estropearse uno a uno. Los purificadores de la atmósfera serán los siguientes. ¿Por qué funcionó todo esto durante siglos y de improviso apareció esta cascada de fallos? ¿Por qué? Os lo diré. Debido a sanguelis como él. Apuntó con un dedo acusador directamente al Caidón. Los que escuchaban a Kinsa volvieron la cabeza, sobresaltados, y vieron a Bartol y a su comitiva. Dos de ellos se pusieron rápidamente en pie y se alejaron poco a poco. Norcesa, sin embargo, permaneció donde estaba, mirando con ferocidad al sacerdote, si es que esa era su intención. Su rostro estaba tan desfigurado por los combates de lucha flotante que era difícil saberlo. Los espíritus auténticos de este lugar están molestos con nosotros, gruñó Kinsa. Nos están castigando por haber perdido el antiguo camino de vuelta a Sangelios. Bartol lo vio entonces. Las telarañas de color escarlata latían en el rostro y las manos de Kinsa aparecían cuando la excitación de la tercera fase se apoderaba de los que contraían la enfermedad de la sangre. «Estáis profanando este lugar sagrado», exclamó Tukuk con voz trémula, desde detrás de dos protectores fuertemente armados. «Profanadores». Al hablar, los adornos de sus mandíbulas tintinearon con furia. «Volved a vuestros hogares y rezad pidiendo perdón». «Profanadores, dices», escupió Kinsa. «De lo que ya está irremediablemente profanado, los dioses olvidados se niegan a ser erradicados. Ellos me han comunicado el camino. Cogeremos las naves que ocultáis en Principal y llevaremos a toda nuestra gente a Sangelios». En primer lugar, intervino Tenth, no conocemos el camino a Sangelios. Ya no disponemos de esos datos. El camino fue borrado de los dispositivos de memoria de las naves. Puede que Usaxelius lo hiciera a propósito tras la traición de Salus Crolon. En segundo lugar, no hay espacio suficiente en esas naves para todo el mundo. Y en tercer lugar, no estamos seguros de que vayan a volar. De hecho, estoy seguro de que no lo harían, ya que como muchas otras cosas, un buen número de sus piezas se han retirado para utilizarlas en otras partes. Caníbales. Los increpó Kinsa. Sois como los mandíbulas azules de la sección 2. Hacía mucho tiempo que Bartol no había pensado en los mandíbulas azules, quizá porque era un recuerdo profundamente desagradable. La sangre azul oscuro de los sanguelis había manchado las mandíbulas de un grupo que había invadido partes de la sección 2 ciclos atrás, durante una escasez de alimentos. Había habido una avería en los sistemas de irrigación del nivel ecológico, una muerte paulatina de parte de la flora, que había coincidido con una avería en el sintetizador de proteínas. Una banda conducida por un maleante aquejado de la enfermedad de la sangre había empezado a alimentarse de gusanos inferiores. Bartol en persona había conducido soldados contra ellos, y los mandíbulas azules habían sido aplastados y exterminados. Ninguno de nosotros somos caníbales, replicó Bartol, que hablaba más para los seguidores de Kinsa que para aquel sangueli sedicioso. Comemos las mismas cosas que tú comes, Oscameln, como me has llamado. Las manos de Kinsa se cerraron en puños temblorosos. Mentiroso. Yo soy Kinsa. Soy la voz de Greftus. Y a través de Greftus, la voz del Sol Forerunner. Su resplandor solar abrasará este lugar y lo purificará. Te estoy concediendo una oportunidad de rendirte, quien quiera que pienses que eres, siguió Bartol. Planeo crear un lugar especial de aislamiento para gente con tu enfermedad. Estoy dispuesto a llevar adelante este proyecto hasta que se pueda hallar una cura. ¿Enfermedad? Eres tú el que está enfermo. Ten cuidado, estúpido, gritó Tenth. Se te ha ofrecido una posibilidad de vivir. Norcesa se puso en pie de un salto, de cara a la delegación, y medio se acuclilló como si estuviera a punto de atacar. También él llevaba una coraza de metal hecho de chatarra sobre el pecho. No tocaréis a Kinsa. Solo él conoce el camino a Sangelios. Muerte a cualquiera que se acerque a él. Una de sus manos se dirigió a la empuñadura de un largo cuchillo curvo que llevaba al cinto. Era el cuchillo de media luna de un luchador flotante, y no era muy diferente de la antigua espada curva de Sangelios. Tirksur se colocó entonces delante del Caidón.
con una espada energética en una mano y una pistola de plasma en la otra. Retrocede. Estáis todos arrestados. Acabo de oír hablar de sedición. ¿Decís que queréis quemar la colonia? Eso es suficiente para mí. Los vigilantes tenían las armas preparadas y estaban colocados en fila frente a los seguidores de Kinsa. Rostros asustados se mezclaron con otros salvajemente desafiantes. Pero Norcesa no conocía el miedo. Kinsa es la voz de los dioses. Gritó, y desenvainó su cuchillo de media luna y lo hizo girar en la mano a tal velocidad que parecía una bola difuminada provista de innumerables filos. Lo que realmente alarmó a Baltol, sin embargo, fue la expresión de fría seguridad que acababa de aparecer en el rostro de Kinsa, y el que éste mirara detrás de la delegación. El Kaidon volvió la cabeza y vio a 15 Sangelis entrando en fila por la puerta desde el corredor, todos luciendo similares corazas de chatarra que parecían ser el emblema de los seguidores de Kinsa. Algunos tenían las mandíbulas perforadas en las que brillaban adornos parecidos a espolones y los dorsos de las manos erizados de púas de metal. Sostenían armas artesanales conocidas como lanzamisiles mecánicos, artefactos parecidos a ballestas que disparaban proyectiles afilados como cuchillas. Cada arma tenía un armazón para 4 proyectiles, hechos de metal ligero batido y madera procedente del nivel ecológico, dispuestos para colocarse rápidamente en posición de disparo. No me lo esperaba. Son muchos más de los que nos figurábamos, pensó Baltol, sombrío. Tirksur y los demás se volvían ya también, comprobando que estaban atrapados entre 2 grupos de enemigos. ¿Qué es esta traición? Farfulló enfurecido Tirk. ¿Acaso suponíais, chirrió Kinsa, que no sabemos quién llega en un transbordado desde la sección principal? Estábamos informados, y nos hemos preparado. Los únicos prisioneros aquí seréis vosotros. Cobardes sin honor, rugió Tirk, y arremetió contra el nuevo grupo de rebeldes, con los otros protectores justo detrás de él, y olvidándose, quizá, de Norcesa, quien aprovechó para atacar a Baltol y a Tenth. Los Sangelis con los lanzamisiles mecánicos se vieron sorprendidos por la rapidez y audacia del ataque de Tirk y retrocedieron vacilantes. Solo uno de ellos disparó un proyectil que centelleó por encima del hombro del Sangeli. Tirk disparaba al mismo tiempo su pistola, casi a bocajarro a la cara de uno de los enemigos. Su blanco aulló y dio un traspié, soltando el arma, mientras Tirk acuchillaba al que estaba a su lado con su espada energética. Uno de los vigilantes rugió de dolor, desplomándose con una de las lanzas misil clavada en el abdomen. Los demás estaban ya en medio de los combatientes enemigos, golpeando, acuchillando y disparando sus armas furiosamente. Un misil mecánico alcanzó al anciano Tukuk en la boca cuando se disponía a chillar, impidiendo que la imprecación llegara a surgir. El anciano cayó de espaldas, muerto, con el asta sobresaliendo por la parte posterior de su cabeza. Baltol habló a un comunicador que llevaba en la muñeca, enviando un mensaje de socorro. Habla el Kaidon, frente a la sala de las mentes de los dioses. Nos están atacando. No había tiempo para más, y se dio la vuelta en redondo, sintiendo como si sus corazones chocaran uno contra otro al contemplar cómo Tenth forcejeaba con Norcesa, su amigo, luchando por mantener la hoja en forma de media luna alejada, al mismo tiempo que su espada energética penetraba en el costado de Norcesa. El luchador flotante parecía no sentir el abrasador filo y chasqueaba las mandíbulas para intentar morder a Tenth. De un modo instintivo, Baltol desenvainó su propia espada, arma que era principalmente ceremonial, y la hundió en el costado de Norcesa. El luchador se soltó del abrazo al recibir el ataque de la segunda espada y apartó a Tenth de un empujón, quien tropezó con Baltol, salvándole la vida sin darse cuenta. Un proyectil pasó como una exhalación junto a la cabeza del Kaidon, tan cerca que este notó su roce al pasar. Uno de los protectores había corrido a ayudar a Baltol y se colocó entre el Kaidon y el luchador. Fue un acto trágico de valentía, dada la reputación de Norcesa. Casi al instante, la cabeza del protector salió despedida de los hombros, dejando un rastro de sangre azul oscuro. Cuando Norcesa usó su cuchillo con habilidad magistral, Baltol arremetió contra él, furioso, y atacó a Norcesa antes de que éste volviera a tener por completo el arma en posición defensiva, hundiéndole la ligera espada ceremonial en la garganta a la vez que la retorcía para asegurarse de que abatía a su enemigo. Ante su asombro, Norcesa siguió peleando, lanzando una cuchillada y fallando el golpe por muy poco al apartar Tenth a Baltol de la trayectoria del arma. La espada cubierta de sangre escapó de las manos del Kaidon y Norcesa atacó, con la vida escapando gorgoteante por la herida pero con los ojos brillantes, con la espada del Kaidon todavía hundida hasta la empuñadura en la garganta. Tenth golpeó con fuerza el brazo del luchador que empuñaba el arma y le seccionó la muñeca justo por encima de la coraza. El arma y la mano amputada rodaron por el suelo, y Norcesa, escupiendo espesa sangre de un azul violáceo, cayó de rodillas. Tenth lo acuchilló 2 veces más, maldiciéndolo, y el luchador se desplomó entre espasmos a la vez que Baltol se volvía y veía que Tirksur también había caído, con 2 lanzas cortas hundidas en su cuerpo, una justo por encima del esternón y la otra en la entrepierna. El anciano guerrero agonizaba. Baltol se apartó instintivamente cuando un misil fue hacia él. Pero no lo suficiente,
ya que este impactó en una zona baja del lado derecho de su pecho, penetrando en la carne y saliendo por el otro lado. Sintiendo un dolor atroz, Baltol buscó un arma e intentó localizar a Kinsa. ¿Dónde estaba? ¿A dónde había ido? Si pudieran matar a Kinsa. Se arrojó al suelo cuando otra lanzacorta siseó en su dirección, pasándole por encima de la cabeza. Vio que un vigilante acuchillaba al portador del arma. Un trino agudo se abrió paso a través de los gritos de guerra y los alaridos de dolor procedente del pasillo de acceso al jardín de las esculturas. Baltol alzó la vista y vio a Kinsa de pie en la entrada, soplando una especie de silbato largo hecho con un trozo de tubería. El sedicioso bajó el silbato y gritó: «¡Llegan tropas!». Había un contingente de vigilantes en el muelle del transbordador. Debía tratarse de ellos. Los demás tardarían un poco en llegar desde las otras secciones. Quedaban 8 seguidores de Kinsa con vida, junto con su mismo líder, que no dejaba de gritarles órdenes. Tras lanzar unos cuantos más de sus proyectiles cinéticos, salieron a toda velocidad bajo el fuego de los 2 protectores supervivientes. Consiguieron llegar junto a Kinsa y lo siguieron, corriendo al interior de la sala. «Mikaidon», dijo Ktenz con voz quebradiza mientras ayudaba a Baltol a ponerse en pie. «¿Está gravemente herido?». «Sangra». Baltol agarró con firmeza la herida y sintió la sangre bombeando entre los dedos. «No es una herida mortal. Me atravesó limpiamente, justo por debajo de la piel. Sobreviviré sin duda. Pero hemos perdido a Tirk y a estos otros. Se ha librado una batalla magnífica. El honor ha brillado aquí, Ktenz. Pero no te equivoques. También hubo tragedia, más de la que podrías comprender. Suma caridad. Pista de pruebas de instrumentos de conquista. Refinamiento gravitatorio. 2552 EC. La era de la reclamación. Zorresken, el profeta de la claridad, había estado bastante seguro de poder manejar esta pequeña interlocución con el profeta de la devoción exquisita. Era curioso, no obstante, que lo hubieran conducido aquí, a la pista de pruebas, una instalación para probar armamento, donde no había estado nunca antes. A pocos se les permitía el acceso. Ahora que tenía a 2 brutes acuclillados a cada lado, inutilizando su armamento y cortando cables con las cuchillas fijadas a sus rifles de aguillones, deseaba no haber pedido la condenada silla. En su interior había guardado los informes de Enkensgraven, tesoros de su antepasado. En su estudio más reciente de ellos, Zo había advertido insinuaciones de algo en lo que no había reparado nunca en inspecciones anteriores, indicios de que algunos de los ocupantes del refugio usano podrían haber sobrevivido. Esperaba que la violencia de los brutes no afectara a los informes, pero en aquellos momentos no estaba muy seguro. Francamente, ¿no se le han causado ya destrozos suficientes a mi silla?, preguntó con acritud. «Debo protestar. Interferiréis con su modulador». «Sí, ya es suficiente. Ahora está desarmado», intervino Devoción Exquisita, acercándose en su propio trono antigravedad. Estaban en un pasillo iluminado por una brillante luz cegadora procedente de la ventana de observación. La luz se reflejaba en las doradas estrías del collarín del profeta, mientras que el holograma del anillo sagrado sobre su yelmo parecía atenuarse, como avergonzado. Zorresken y Devoción Exquisita no estaban solos. Ambos se encontraban bajo los ojos atentos de 2 oscilantes drones de vigilancia que daban vueltas sobre sus cabezas. Protegiendo a Devoción Exquisita había 4 giralanaes, incluido el que había llevado a Zo hasta allí, y los Dongalegolo que los habían acompañado, que permanecían o bien inmóviles o removiéndose en segundo plano, aguardando pacientes una orden para abalanzarse violentamente sobre él. A la izquierda de Zo había un cristal ancho y alto en un marco de metal, y al otro lado de este una enorme habitación blanca de forma casi cúbica. Al fondo de la estancia se alzaba una pared de metal azul fuertemente reforzada, y en el suelo, a cortos intervalos regulares, había puntos rojos siguiendo unos patrones, que a alguien inexperto como Zo le parecieron nodos gravitatorios. «Contemple ahora la cámara del refinamiento gravitatorio», dijo Devoción Exquisita con voz melosa, indicando con una mano flácida la ventana que daba a la habitación de paredes blancas al mismo tiempo que se abría la puerta situada al fondo de la misma. «¿Reconoce a alguno de esos Sangelis?». Zo los conocía a todos. El primero era Durrus Kwame, un alto consejero élite, o lo había sido antes de la reciente toma del mando por parte de los Giralanaes, un Sangeli alto con una frente noble y, como era de esperar, mandíbulas bien cerradas. Llevaba coraza pero no yelmo, y estaba desarmado. Detrás de él había otros 2, Kurk Bornisame y Tilik Bornisame. Kurk y Duru habían sido, hasta aquel mismo día, altos consejeros élites. Tilik siempre había sido vivaz, pero en aquellos momentos parecía desconsolado y angustiado. «Los conozco», respondió el profeta de la claridad con una insidiosa sensación de terror. Melchus, el principal capitán de los brutes de Tartarus, entró en la estancia detrás de los élites transportando un arma enorme e irreconocible. ¿Era lo que iba a probarse aquí? Resultó que toda la habitación donde estaban recluidos los Sangelis era parte de la prueba. «Han sucedido muchas cosas», dijo Devoción Exquisita, «de las que supongo usted no está enterado.
o no lo habríamos localizado paseando por los jardines. Un gran grupo de altos consejeros élites, en particular aquellos que se oponían a la sustitución de los guardias de honor por Giralanaes, han sido, digamos, ejecutados. Zolo miró parpadeando. ¿Ejecutados? No encontraron lo que esperaban en el anillo sagrado. Encontraron la muerte en su lugar. ¿Ustedes los mataron? Lo hicimos. Es mejor sofocar un amotinamiento antes de que cobre fuerza, y esto será la punta de esa lanza. ¿Sabe quiénes estaban entre ellos? Pues sus amigos Torg y Torik, que deambulaban con usted, sin duda parloteando sobre traición, en los jardines colgantes. Torik, no hemos recuperado su cuerpo, pero estoy seguro de que está muerto, en alguna parte cerca de aquí. No podría haber llegado muy lejos. Pero, ¿por qué estoy aquí? Para varios propósitos, ronroneó Devoción Exquisita. En primer lugar, mire por el cristal. Sea testigo de lo que le suceda a su amigo Durrus Kwame. Melchus indicó a los otros dos Angelis que permanecieran atrás y a Dur lo hicieron acercarse más a la ventana. Entonces los nodos rojos del suelo se encendieron, y de improviso una fuerza invisible lanzó violentamente a Dur de espaldas contra el suelo. Fíjese, dijo con voz no desprovista de emoción Devoción Exquisita, y sus dos dedos largos y huesudos y el pulgar permanecieron suspendidos sobre los controles holográficos del trono. Puedo sujetarlo contra el suelo, justo lo suficiente para mantenerlo inmóvil. Duro estaba tumbado de espaldas en el suelo, con los brazos y las piernas extendidos, jadeando. ¿Qué está haciendo?, preguntó Zo, mientras el terror empezaba a dominarlo. ¿Qué va a hacer? Estoy controlando la gravitación local, respondió el otro con una risita socarrona. Y usted contestaría que eso no es nada nuevo. Pero piense en ello. Tenemos gravedad artificial en nuestros hábitats. Tenemos armamento basado en la gravedad y vehículos que utilizan tracción propulsada mediante gravedad. Y sin embargo, qué poco hemos explorado las posibilidades del refinamiento gravitatorio. ¿Qué posibilidades tiene como arma para influenciar y verificar? El problema, desde luego, es que hace falta una gran cantidad de energía para concentrarla. La función que queremos darle en esta cámara hoy es... Dirigió a Zo una mirada muy elocuente. El interrogatorio. Zo habló, solo para mantener la mente ocupada, para entretener al profeta de la Devoción Exquisita. No he oído hablar nunca de un uso como es en el Covenant. Bueno, es algo nuevo, muy experimental. Tal vez no será práctico para nuestras necesidades con los humanos, dado que están a punto de desaparecer. Pero, ¿y con los disidentes? ¿Con los rebeldes que nos atormentan mientras damos nuestros últimos pasos por el sendero? Los dedos largos y delgados de Devoción Exquisita aletearon para ajustar un control holográfico recientemente instalado sobre el brazo de su trono. La mano derecha de Duru se aplastó al instante hasta un grosor microscópico, con sangre, hueso pulverizado y tuétano saliendo a chorros por los lados. El alarido del Sangeli quedó amortiguado por el cristal de la ventana y apenas resultó audible, pero de algún modo Zolo oyó resonar en su cabeza. ¿Lo ve?, preguntó Devoción Exquisita, respirando agitadamente con sádico regocijo. Hice que su mano se desintegrara bajo una amplificación gravitatoria localizada, con la gravedad aumentando. Justo en ese punto, discreta y separadamente. Imagine lo que podría hacerse con un dispositivo así en un interrogatorio. Sí. La garganta de Zo parecía haberse secado de un modo tan repentino como el suelo de un planeta desértico. Profeta, ¿me dijeron que quería discutir algo conmigo? Existen indicios de que mantiene una relación con los Sangelis que es algo más de lo que podría ser apropiado para el puesto que ostenta. De hecho, se lo ha visto con esos Sangelis en los jardines flotantes, y ahora figuran entre los herejes. Daba la impresión, por lo que vi, que celebraba una conversación íntima con ellos. Indicó con un ademán las zumbantes esferas que daban vueltas en lo alto, los drones que los vigilaban. Estas ondas estaban emplazadas fuera de los jardines colgantes, justo para poder alcanzar a ver a aquellos con los que hablaba, esos que ahora son culpables de sedición. Thorgran Same está muerto. Y la muerte de Torik no tardará en confirmarse, y por un buen motivo. Cuando lo hice ir a mis estancias, le comuniqué una información preocupante sobre los élites. Revelé datos que sabía que usted podría transmitir, y lo hice con toda la intención. No importaba si esa información se filtraba. En realidad, queríamos que así fuera. Y cuando más tarde enviamos sondas a vigilar a Torik, lo oímos repetir mucho de lo que yo le había contado a usted, tal y como yo suponía que haría. Y aquí lo tiene. Supimos entonces que usted mantiene una relación demasiado estrecha con estos disidentes. En realidad, es un malentendido. Simplemente, Eminencia, no me tome por idiota. Y hay otros rumores procedentes del anillo. ¿Está usted al tanto de quién es el comandante supremo de la flota de justicia particular, en la actualidad en desgracia por su pérdida de Alfajal? Oh, lo estoy. Estelvadame, respondió Zo. Pero es todo lo que sé. Debe de saber, entonces, que los sumos profetas de la verdad y la piedad le otorgaron el cargo de inquisidor,
y se le encomendó la tarea de hacerse con el icono sagrado. Unos primeros informes indicaron que había perdido la vida en el depósito del destino, el emplazamiento al que los Forerunners denominaban la biblioteca, que murió combatiendo al parásito en las profundidades de la zona de cuarentena del anillo y no consiguió recuperar el icono. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, preguntó Zo. Algunos informes procedentes de la superficie de Delta Halo indican que el Inquisidor ha reaparecido, que ha regresado de algún modo de entre los muertos. Zo no sabía cómo interpretar aquello. ¿Qué era lo que sugería devoción exquisita? ¿He regresado de entre los muertos? Cuesta creerlo, Eminencia. El Inquisidor ha sido visto liderando un resurgimiento de los élites en el anillo, combatiendo contra nuestros brutes mientras estos apoyaban fielmente nuestros planes para activar el Halo. Así pues, ¿ve usted por dónde van mis pensamientos y mi inquietud? Pudiera muy bien ser que usted estuviera al tanto de información sobre las acciones del Inquisidor, dado que confraterniza con aquellos que nos combaten. Deseamos saber su paradero, con qué fuerzas cuenta, y dónde podría estar su amigo Torik. En el caso de que siga vivo. Zorresken miró por la ventana al lugar donde Duru se estremecía de dolor. No sé nada sobre él. El Inquisidor. Me está mintiendo. Hay muchas cosas que sabe que está ocultando. Digo la verdad, no sé nada de su regreso o de este resurgimiento del que habla. Solo sé que se lo creía muerto. De veras, observe. Los dedos de devoción exquisita revolotearon sobre los controles, y la pierna derecha de Duru, desde la rodilla hasta abajo, quedó aplastada por el repentino flujo de una gravedad elevada. Sangre Sangheili salió a chorros hasta una increíble distancia, impelida por la fuerte presión. La fuerza gravitacional regresó pierna arriba hasta llegar justo por encima de la rodilla, de modo que apareció una burbuja de sangre en el muslo, y luego estalló. Zo volvió la cabeza, asqueado. Mi profeta. Yo soy leal al Covenant. ¿Lo es de verdad? Vuelva a mirar. Cuando Zo vaciló, el otro gritó, he dicho que mire. Zo se obligó a mirar, y vio que el dispositivo de refinamiento gravitatorio aplastaba en aquellos momentos la mitad inferior de Duru. Desde las rodillas hacia arriba, centímetro a centímetro. Lentamente, el alarido del Sangheili traspasó ahora la ventana con toda claridad. Por los seres supremos, por favor, musitó Zo. Ya basta de esto. Acabé con su vida. Pero el sumo profeta se tomó su tiempo, utilizando la fuerza gravitatoria de un planeta gigante concentrada en una zona pequeña, y trituró a Duru pedazo a pedazo hasta que éste vomitó las tripas por la boca y Zo, dando arcadas. No pude seguir contemplando aquella salvajada. Los Sangheilis que seguían en la sala gravitatoria con Duru intentaron mantener un nivel honorable de dignidad. Pero cuando sus ojos se desviaban a lo que quedaba de su compañero, el horror contraía sus rostros, les desorbitaba los ojos y los dejaba boquiabiertos. Esto es lo que les sucede a los traidores al Covenant, y al mandamiento de unión, dijo devoción exquisita. No debería sentir lástima por aquellos que sacrificarían nuestras costumbres en esta hora intempestiva, cuando estamos al borde mismo de la consumación del gran viaje. Ahora, Melchus. Empuje a ese joven, Tilik Bornisamee, al frente. Melchus obligó a Tilik Bornisamee a avanzar hacia los restos irreconocibles de Duru. El pariente de Tilik gritó, suplicando que lo llevaran a él en su lugar. Zo pudo comprenderlo por sus gestos, su expresión. El tío de Tilik profirió un gruñido de furia y se volvió hacia Melchus, agachándose para saltar sobre él, y fue derribado de espaldas cuán largo era por una onda aturdidora del martillo que el Giralanae sostenía. Tilik avanzó con paso desafiante, cerró los ojos, y esperó la muerte con toda la dignidad que pudo reunir. Ahora, claridad, indicó devoción exquisita, quisiera creer en su lealtad, pero las compañías con las que anda dejan mucho que desear. Sin embargo, a lo mejor puede hacerme cambiar de idea. Venga, colóquese a mi lado y active el dispositivo usted mismo. Demuéstreme que es leal. Y entonces consideraré si tal vez se puede confiar en usted. Zo lo miró boquiabierto. ¿Yo? Sí, usted. No puedo. Eso no. Es mí. Era incapaz de pensar con claridad, de dar con una razón. No puede esperar que yo haga eso. Usted, profeta de la claridad, usted hará lo que le pido. Zo movió su silla antigravedad más cerca, cada vez más cerca, sintiendo que Tilik lo observaba a través de la ventana. ¿Lo ve? ¿El interruptor magenta? Pulse aquí. No tiene alternativa, claridad, o sin duda va a ser usted el siguiente en esa habitación. ¿Comprendido? Sí, respondió Zo casi en un susurro. La mano de claridad flotó, vacilante, sobre los controles. Es un universo cruel, pensó. Acéptalo. Él los matará de todos modos. Sobrevive. Tú no quieres morir de ese modo. Devoción exquisita dedicará tiempo extra a matarte. Pero tras un largo momento dijo, no puedo. Lo siento, profeta. Es injusto. No es lo que los seres supremos querrían de nosotros. Estos Sangheili serán servidores leales del Covenanti. Sencillamente no puedo. En ese caso usted los seguirá. Perecerá en medio de dolores atroces exactamente como ellos. Azó su propia voz y ya le sonó muerta en los oídos. Sí, lo comprendo. Signo de interrogación abierta. ¿De verdad la fe?
Devoción exquisita parecía genuinamente sorprendido. ¿Se ha resignado a su destino y aceptaría la muerte ahora, junto con los traidores? ¿Aceptarla? Difícilmente. Pero estaba resignado. La aceptó. Muy bien, pues. Devoción exquisita tecleó los controles él mismo y, tomándose su tiempo, procedió a asesinar a Tilik. Fo se sintió mareado, como si fuera a caer de su silla. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, oyó, desde un punto que le pareció muy lejano, que Devoción exquisita decía: guardias, cojan a este antiguo profeta de la claridad mientras acabo con el tercero de estos consejeros. Descubriremos entonces no tan solo lo que sabe, sino que presenciaremos cómo se enfrenta a una muerte así un profeta traidor. Me atrevo a decir que será casi un privilegio para él. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.